Entonces aquí viene otro concepto. ¿Y qué es una sustancia pura? Fíjense que tenemos que ir, pero ¿qué es una sustancia pura? Pues una sustancia pura es simplemente una porción químicamente homogénea de materia. Una porción químicamente homogénea. Por ejemplo, el agua, químicamente homogénea, moléculas de agua. Oxígeno, moléculas de agua. Todas las moléculas que están allí son de oxígeno. Hidrógeno. Nos metimos en el concepto de sustancia pura. P, número de fases. ¿Y qué es una fase? Una porción de materia físicamente homogénea. La sustancia pura, químicamente homogénea. La fase, físicamente homogénea. Y hay tres fases comunes: gas, líquido y sólido. Y mezclas de ellos: gas con líquido, sólido con gas, sólido con líquido. Entonces uno tiene, cuando va a aplicar la regla de las fases para describir un sistema, pues uno tiene que identificar cuántas cosas, cuántos componentes, cuántas fases tengo. Y cuando yo sepa eso, ya puedo calcular el número de variables mínimas para identificarlo. Voy a hacer un ejemplo rápido acá para que ustedes, supónganse que ustedes tienen un cilindro con un pistón acá, que le vamos a poner unos tornillos. Acá le podemos colocar un peso, una presión externa aquí. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, ¿qué tenemos? Vapor de agua. Eso pudiera ser hidrógeno también. ¿Cuántos grados de libertad, cuántas variables necesito yo para especificar el estado del agua, de ese vapor de agua? Pues no aplico esto. Entonces F, el número de grados de libertad o el número de variables, sería C, número de componentes. ¿Qué tengo allí? Agua, o sea, uno solo. El número de fases. Más 2. Entonces me dice, ¿verdad?, que para yo calcular todas las propiedades termodinámicas de ese vapor de agua en esa caja, necesito apenas dos variables. Y usualmente son las que usted puede medir en el laboratorio: volumen o presión, por ejemplo. El volumen lo mide con un cilindro graduado o con una regla. La presión la mides con un manómetro. O sea que necesito un manómetro para medir la presión P. El volumen con una regla. O sea que yo pudiera calcular, por ejemplo, el volumen de esta sustancia en términos, por ejemplo, de presión y temperatura. Esa puede ser una posibilidad también. Si yo conozco la presión y conozco la temperatura, con un termómetro puedo calcular el volumen fácilmente. Usualmente, las tres magnitudes que tienen los ingenieros químicos y los ingenieros mecánicos y todas las personas que trabajan en esta ciencia, usualmente son volumen, con una regla graduada, midiendo las tres dimensiones, largo, ancho y alto; presión, con un manómetro de mercurio o con un manómetro de reloj; y la temperatura con un termómetro. Muy sencillo. Y lo más interesante de todo es
que si yo conozco P y T, también puedo calcular la energía interna en términos de P y T. Y hay una ecuación, que es la que vamos a descubrir, que nos va a pedir para poder calcular esa energía interna, nada más conociendo P y T. Y también hay una ecuación para medir la entalpía en términos de P y T. Y hay una ecuación para medir la entropía en términos de P y T. Y hay también una ecuación para medir la energía libre en términos de P y T. Y hay también una ecuación para medir la energía libre de Helmholtz en términos de P y T. Esto es poderoso, porque usted puede nada más con ese par de variables calcular todo esto. Conociendo P y T, usted debe ser capaz de calcular todo esto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y esas ecuaciones son lo que vamos a llamar nosotros y que las vamos a construir a través de la teoría de las ecuaciones diferenciales exactas. Ese es el poder, y que es muy sencillo, relativamente. Así como lo expresé en términos de P y T, pudiera pensar en otra combinación. Por ejemplo, yo puedo también tener una función para calcular la energía interna en términos de volumen y temperatura. Puedo tener una expresión para calcular la entalpía en términos de energía interna y temperatura. Y lo interesante es que cualquiera que sea la ecuación me da el mismo valor. Porque como es una propiedad termodinámica, no depende de la trayectoria. Lo que les hablé del hielo al principio, ese valor es inmanente. No depende de la trayectoria. Bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar con este primero. ¿Cuál es la ecuación diferencial exacta del volumen? Es esta funcionalidad. Si el volumen lo represento como una función de la presión y temperatura, ¿cuál es la ecuación diferencial exacta que me describe el volumen? Recordando las matemáticas 3 y las matemáticas 4, la diferencial exacta del volumen, que se escribe de esta manera, es igual a la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante, derivada de la presión, más la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante derivada de la temperatura. Eso se lo explicaron a ustedes por allá en las matemáticas que les he mencionado, diciendo f de x, y, f igual a f de x, y, de f igual a la derivada de f con respecto a x, a y constante derivada de x, más la parcial de f con respecto a y a x constante derivada de y. Creo que recuerdan eso. Pero ahora lo vamos a ver en términos de una magnitud termodinámica. Y ahora, ¿qué son estas diferenciales? ¿Qué son esas derivadas parciales? ¿Qué significa eso? Entonces, aquí viene otro recuerdo. Cuando esta funcionalidad se representa P en función de P y T, si yo veo eso en un diagrama tridimensional, esto es una superficie termodinámica. Es esto. Ellos ya esto lo he montado en la... Acá, este es el volumen, el eje del volumen. Este es la presión y este otro la temperatura. O sea, cuando yo represento el volumen, esta función P y T se ve como esto que está aquí. Este es el dióxido de carbono. Y aquí aparecen
todo el esqueleto termodinámico de la sustancia. Podemos describir la región de vapor aquí arriba, ahorita les describiré un poquito con más detalle, es esta zona verde, el líquido es este azul, acá están los líquidos, o está el dióxido de carbono como líquido, aquí está como sólido en esta zona moradita que se ve acá. Acá esta amarilla es el dióxido de carbono, una mezcla de dióxido de carbono líquidas con vapor. Acá abajo la zona de sublimación, gas con sólido. Y entonces tengo aquí toda la representación del dióxido de carbono en una figura. Aquí está el del metano, todos se parecen un poco, algunos más complicados. Y aquí está el del agua, este sí es diferente. Vean el metano y vean el agua, que hay aquí como un pedúnculo de esta manera, ¿verdad? Y gracias a esta forma, que no es igual a esta, el hielo flota sobre el agua. Si usted tiene el metano no flota sobre una fase líquida de metano. En cambio el hielo flota sobre el agua. Gracias a esa posibilidad geométrica que hay aquí. ¿Y qué es la derivada parcial de B con respecto a T? Bueno, ya que sabemos que eso es una representación tridimensional y que aquí pues en el libro toda esta figura yo se la mandé aquí están el del metano, el del dióxido, el del oxígeno, que es parecido al del dióxido de carbono, la superficie de esa esquematizada. Y aquí está, un poquito más adelante, tengo la del agua. Esto ya se los envié a través de la internet. Ustedes los pueden observar y los pueden manejar mejor. Aquí la voy a mostrar ya ustedes algo así. Es eso que está allí, que cuesta dibujar eso. Aquí vamos a colocar volumen, aquí presión y aquí temperatura. ¿Qué es la derivada parcial del volumen? Dice, usted tiene esa superficie. Ahora usted dice, mire, calcúleme la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. ¿Qué traduce eso? Dice algo como esto. En un plano a temperatura constante, busque un plano ahí a temperatura constante. Plano a temperatura constante sería este plano que yo subo aquí. Ese plano intersecta esa superficie en algún lugar. Plano a temperatura constante, lo paso y me corta en algún lugar esto. Y al cortarlo hay una intersección entre la superficie y ese plano. Esa intersección, que yo la voy a dibujar, por ejemplo, en ese plano que está acá, como esta curva, en el punto de interés, la tangente en esa intersección que hace con la curva, esa es esta derivada. Y la tangente es la pendiente. Acá tengo
opuesto sobre el cateto adyacente. Ese es el significado físico. Quería traérselo porque a veces, pues, si yo no les muestro esto queda como algo abstracto, ¿verdad? Y este otro, derivada de B, de T a P, ahora, en un plano a P constante, intersecto, y la tangente en ese intersecto es esta derivada parcial. Y entonces, todo eso se puede medir en el laboratorio, porque usted, ¿cómo construiría usted? Pues midiendo volúmenes a diferentes P y T's. Esto se construye a diferentes P's y T's. Mira el volumen correspondiente y ponen aquí un puntico. Ahorita les voy a mostrar la idea central. O sea que usted, intersectando los planos, usted puede buscar esas derivadas parciales, que son tangentes, que son, acá pues usted lo que tiene que mirar, por ejemplo aquí, en este punto, pues simplemente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y eso lo pueden medir fácilmente en la representación tridimensional. Dado esto, ahora voy a calcular el volumen de esta ecuación. Pues tengo que integrarla. Aquí hay dos juegos: la ecuación diferencial exacta, ese recuerdo que les dije, el significado de lo que es una derivada parcial, y ahora pues integro esto para calcular el volumen en cualquier punto. La integral de esto, derivada de B, de P a T, derivada de T, más la integral de la derivada de B, de T, P, derivada de T. Pero integral desde un punto a otro, desde un estado inicial a un estado final. Entonces, supongamos la integral desde B sub 0, que puede ser un litro, yo escojo eso, hasta un volumen B, es igual a la integral desde una presión P sub 0 hasta una presión P, y desde una temperatura T sub 0 hasta una temperatura T. Estos son niveles de referencia. En termodinámica vamos a usar muchos niveles de referencia. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es, a una presión P sub 0, por ejemplo una atmósfera, a una temperatura T sub 0, por ejemplo 25 grados centígrados, suponga que vaya a ser el del agua, voy y mido el volumen del agua, de una cierta masa de agua, a esa condición que es una atmósfera. Por ejemplo, el volumen de un litro de agua a una atmósfera y a 25 grados centígrados, y mido y tengo que ver cuál es el número. Esta diferencial es B menos B sub 0 igual a estas integrales que tengo aquí. Por supuesto, tengo que... Entonces el volumen B a cualquier otra condición P y T va a ser igual al volumen B sub 0 más el valor de estas integrales, que como yo tengo en el laboratorio equipos para medir el volumen a cualquier P y T, yo me voy construyendo esta figura. Y lo mismo, conocido esto, yo puedo entonces calcular todas las funciones termodinámicas